expositor para este taller, al teólogo, al pastor, al profesor universitario y profesor del Seminario Bíblico Unido, aunque realmente Diego no necesitaría de presentación entre ustedes, a nuestro hermano Diego Cardona, uno de los coordinadores fundadores de este ministerio de escuelitas, y quien en este taller pues ha querido compartirnos de su peregrinaje en este género, en este libro, el libro de Proverbios. Diego, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal si le recibimos con un aplauso? Hermanos, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes hoy? Bien, gracias. Bien. Bueno, esta noche quiero compartirles sobre la pereza. Pero primero quiero pedirles perdón, porque erróneamente muchas personas del interior hemos pensado que las personas que reciben las brisas del mar Caribe y tienen el privilegio de sentarse a recibirlas en su hamaca, disfrutan, digamos, demasiado de ese privilegio. Debo pedir de verdad perdón, porque he encontrado entre hermanos de la costa excelentes trabajadores, hombres diligentes en la obra del Señor y en otras vocaciones. Veo que muchas veces los hermanos son discriminados por esa razón. Y la contraparte es que piensan que todos los paisas son emprendedores y todo eso, y eso es cuento. Yo soy paisa y sé que hay muchos paisas perezosos como ellos solos. Tienen el Día de la Pereza. Y tenemos un festival, justamente en esa ciudad nací yo, en la ciudad de Itagüí. Se celebra cada año el Festival Internacional de la Pereza. Mire usted, que somos los trabajadores, pues. Entonces perdónennos, por favor. Pero pues pensé eso esta tarde, que Dios mío, estoy hablando de ese tema yo. Bien, empecemos pensando lo siguiente. ¿Cuáles son sinónimos de la pereza? Flojera, esa es muy costeña, ¿no? Flojera. Hablan de la flojera. Locha se usa también en el interior, locha. ¿Cuál otra? Negligencia, un poco más técnica. Mamera. ¿Cómo? Es fuerte, pero... Es fuerte, pero también es ahora. ¡Qué mamera! Bien, ok. Serio, personal. Pero ahora viene una pregunta muy apropiada para el libro de las Sagradas Escrituras que trataremos en estos días. El libro de Proverbios es un libro de refranes. La palabra proverbio es la misma refrán, la palabra refrán. ¿Recuerdan algún refrán sobre la pereza? ¿O sobre el perezoso? Camarón que se duerme. Excelente. Otro. La pereza es la madre de todos los vicios. La pereza es la madre de todos los vicios. Y como buena madre hay que respetarla, dice. La pereza es la madre de todos los vicios. Otro proverbio. El flojo o el perezoso trabaja doble o dos veces. Excelente. A ver, dígalo otra vez, hermano. El pobre y sin plata la cama lo mata. Escuche estos que encontré por ahí. Dame lo perezoso y te lo daré vicioso. A la pereza le sigue la pobreza. La pereza es la madre de la pobreza. El perezoso trabaja doble. Escuche este. Criada trabajadora hace perezosa a su señora. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Interesante eso, ¿no? Bien, vamos a compartir sobre el perezoso. Un personaje.
Porque una de las líneas con las que podemos trabajar este maravilloso libro de los Proverbios es siguiendo un personaje. Hay entre 5 a 7 personajes negativos en el libro de Proverbios. Este es uno que sale a flote en muchos de sus capítulos. Y una cosa que podemos hacer es seguir uno de los personajes. Porque el joven, cuando se inaugura en su vida adulta, empieza a encontrar personajes. Lo interesante del libro de Proverbios es que para el joven que se inaugura en su vida adulta, que es para quien se escribe el libro de Proverbios en principio, el perezoso se le hace atractivo. El perezoso significa para este joven que se inaugura en su vida adulta, se le hace como una persona exitosa. Dice que en los tiempos de la colonia española, cuando el amo daba la vuelta y se iba de la hacienda, el trabajador que se echaba a dormir era muy inteligente, porque estaba haciendo lo que él quería en contra del amo y del patrón que lo oprimía. Entonces el joven mira al perezoso y dice: me gusta eso. Es para el joven del libro de los Proverbios un sinónimo de éxito. Piénselo bien. Éxito se presenta muchas veces como pereza. Un hombre exitoso es el que no necesita ya ni de amarrarse los zapatos, porque anda con un séquito de servidores y servidoras que le hacen todo lo que él necesite. El hombre de éxito entonces no trabaja, no usa sus talentos, otros lo hacen por él. Así que cuando el libro de Proverbios explora la figura del perezoso, nos está permitiendo entender que el problema del perezoso no está en la falta de acción, sino en un problema de su corazón. El problema del perezoso no está en la acción, sino en el corazón. Es tan grave el problema del perezoso que para el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 19, es sinónimo del hombre destructivo. Para el capítulo 12, verso 24, el perezoso es el que llega a ser subyugado. Y en el capítulo 19, verso 15, es el que cae en un sueño profundo. El perezoso es víctima de la depresión. Miremos entonces el problema de la pereza. Y empecemos reconociendo que entre nosotros, seguidores del Señor, pocas veces la pereza ocupa un lugar en la lista de cosas que debemos contrarrestar en el discipulado cristiano. Poco decimos de la pereza, poco hablamos de la pereza. De hecho, ni pensamos que es un problema, porque los cristianos somos muy activos, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a dar cuenta que el problema no está en la actividad, sino en el corazón. Entonces vamos a reconocer el problema de la pereza y le damos gracias al Señor por un libro como Proverbios, porque saben que la palabra pereza en su raíz hebrea aparece 15 veces en el Antiguo Testamento, 14 de ellas en el libro de Proverbios. No tendríamos recurso en el Antiguo Testamento para hablar de pereza si no tuviéramos el libro de los Proverbios. Ya en el Nuevo Testamento se exhorta a vivir la vocación, la gloria de Dios en todos los escenarios humanos, y San Pablo particularmente en el libro de Tesalonicenses 1 y 2 exhorta de una manera muy severa a los que no se ocupan y no sirven a Dios con sus vocaciones. Veremos 4 características del perezoso.
llegaremos a una conclusión y espero que podamos hacer un llamado en el Evangelio al arrepentimiento y a la fe. La primera característica en el libro de Proverbios del perezoso es que lo matan sus deseos. Samuel Beckett dijo lo siguiente: no existe pasión más poderosa que la pasión de la pereza. Pensábamos que la pereza es no querer nada. Para el libro de Proverbios es todo lo contrario. La pereza es desear demasiado, desear tantas cosas que llegan a controlar el corazón y a paralizar a la persona. En el capítulo 13, verso 4, si empezamos leyendo ese versito, vamos a pasar por varios versitos del libro de Proverbios. Por supuesto no pasaremos por todos, creo que en sus notas he puesto algunos de ellos. Capítulo 13, verso 4. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Está preso de sus propios deseos. Al punto que en el capítulo 21, verso 25, nos dice: el deseo del perezoso le mata. Es decir, está sentado en su hamaca deseando hacer muchas cosas, y el verso 25 del capítulo 21 nos dice muy claramente cuál es el problema: porque sus manos no quieren trabajar. Tiene muchos deseos, pero sus deseos lo matan. Capítulo 19, verso 24 dice que desea tanto como quien desea llevarse el bocado a la boca, pero lo tiene en la mano y no logra conseguir ponérselo en la boca, que le pesa. En el capítulo 12, verso 11, es un sueño, un vacío que no logra llenar. Sus deseos le controlan, pero simultáneamente sus deseos lo detienen, lo paralizan. La mejor ilustración que puedo pensar de esto es la siguiente. No sé cuántos de ustedes han ido a Disneylandia, pero Disneylandia tiene sus parques. Uno entra a esos parques y hay tantas cosas. Si a ustedes les gustan los dibujos animados, hay un parque que es de todos esos dibujos animados. Ahí está Mickey, Pluto y todos estos personajes de los dibujos animados. Pero a usted le dan un día para entrar en ese inmenso parque, que es un parque. Usted puede caminar todo el día y entrar a decenas y decenas y decenas de shows, tomarse fotos con esos personajes, tener su autógrafo, etcétera, etcétera. Pero usted ve la cara de la gente corriendo para un lado, corriendo para otro, cansadísimos, corriendo de un lado para otro, queriendo tragarse todo, pero saben que el día no les va a alcanzar. El problema del perezoso está en primer lugar en su deseo. Deseos contradictorios, deseos que controlan su vida, deseos que lo matan y que finalmente lo paralizan. Entonces, esta es el primer diagnóstico del perezoso que nos da Proverbios. No tiene sus deseos. Y ahí viene lo que le puse en la rayita, porque pues para que no se duerma, porque es que todos estamos cansados. Entonces escriban en la rayita: no tiene sus deseos enfocados. En el libro de Proverbios, ese es el primer problema del perezoso. No es que no hace nada, puede estar haciendo mucho. Algún texto de Proverbios dice: y da vueltas toda la noche en la cama. Uno se levanta muy cansado a veces. Trabajó toda la noche dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la cama, y vueltas y vueltas y vueltas a su mente. El problema no es la actividad.
problema es que sus deseos no están debidamente enfocados. La segunda cosa que nos dice el libro de Proverbios sobre el filósofo la vemos en el capítulo 26, especialmente en el verso 16. El perezoso es todo un filósofo. Dice 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El perezoso dice: soy inteligente, yo sé más que los demás, yo la sé pensar. Inclusive, el perezoso tiene argumentos. Algunos argumentos son filosóficamente muy interesantes. Vayan un poco atrás en el verso 13 de ese mismo capítulo 26. Dice el perezoso: hay una fiera en el camino, por las calles hay un león suelto andando que me puede devorar. Entonces por eso yo no voy a ir a trabajar. Es decir, el perezoso llega a encontrar argumentos filosóficos. ¿Saben? En Antioquia, por ser los paisas tan orgullosos, tan autosuficientes y tan tercos, hay toda una generación de abuelos, algunos inclusive en mi familia, de personas ya en la tercera edad, que no tienen pensión. Y la razón por la que ellos no tienen pensión es que cuando el gobierno nacional de los años 60 estableció el sistema pensional, ellos dijeron: yo no voy a trabajar y yo no le voy a dar mi fuerza de trabajo a un patrón, yo voy a tener mi propio negocio. Pero papá, aquí le están ofreciendo muy buen trabajito en Colteque. No, yo prefiero ir a vender en los pueblos mercancías porque los paisas somos muy trabajadores. Aquí nos dicen: el perezoso no es que no quiera trabajar, sino que tiene una filosofía equivocada sobre la vida. Su problema está en su forma de pensar. Ya nos ha dicho que tiene problemas con el deseo, que sus deseos conflictivos lo controlan. Ahora nos dice: es un mal filósofo. El perezoso es un mal filósofo de la vida. Así que si yo quiero enfrentar un problema con la pereza, si quiero enfrentarlo en la sociedad, significa que tengo que hacer un diálogo filosófico al respecto. Ahora, en el capítulo 10, verso 26, ustedes van a notar algo muy interesante, de esas perlas que se encuentra uno por aquí y por allá en el libro de Proverbios, que es un libro maravilloso. En el capítulo 10, verso 26, nos dice que este es un filósofo insoportable, como el vinagre a los dientes que los destiemblan, y como el humo a los ojos que irritan y fastidian. Así es el perezoso para el que lo envía. Es un tipo que empieza a sacar argumentos y argumentos y argumentos y argumentos y sencillamente no quiere dar su brazo a torcer. Como el niño que estaba en la parte de atrás del carro, saltando y brincando, y su papá le dijo: te sientas, porque el carro iba andando. Y el niño siguió jugando y todo. Que te sientes, Manuelito, le dijo. El niño siguió brincando y eso es muy peligroso. Un niño que no tiene debidamente puesto su cinturón es muy peligroso. Cualquier choque, cualquier movimiento brusco del carro, un menor de edad sale disparado, es muy peligroso. El papá no aguantó la desobediencia del niño, paró el carro a un lado de la carretera y le dijo: te sientas ya. Con esa autoridad que le hablaban a uno sus padres, y uno decía: si es ya, es ya. El niño se sentó y cuando se puso el cinturón le dijo: pero por dentro yo estoy todavía parado y brincando. Ese es el perezoso, pagado de su propia filosofía. Entonces, si el primer problema es que no tiene sus deseos enfocados, su segundo problema es que no
quiere reconocer su problema. No quiere reconocer su problema. En tercer lugar, el libro de los Proverbios nos sigue pintando el cuadro de un perezoso y tratando de entrar en la psicología, la sociología, la antropología de un perezoso. Y nos dice que el perezoso, en el fondo, lo que pasa es que quiere más y más rápido. Si miran el capítulo 1, que es un capítulo muy importante en el libro de Proverbios, no solo por esa introducción preciosa de los versos 1 al 7, sino del verso 8 en adelante. La primera exhortación del padre al hijo tiene que ver con los amigos que invitan a este joven inaugurándose en la vida adulta para que busque ganancias ilícitas, el dinero fácil y rápido. Verso 13: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. El verso 26, capítulo 14, nos dice que es como la puerta que se mueve de un lado para otro, que quiere algo muy rápido. Y el verso 23, 4, capítulo 23, 4, nos habla de una forma extraña de la pereza, que es el ser acelerado. Quiere enriquecerse rápidamente. Por eso nos dice en el capítulo 15, verso 19, que el camino del perezoso está lleno de espinos. Quiere ir tan rápido que en su acelere se cae. El perezoso no es que no quiere trabajar, sino que quiere las cosas rápidas. Quiere placer rápido, quiere soluciones rápidas, quiere tener el control como si fuera Dios. Y este es el tercer problema. Si el primer problema es que sus deseos no están enfocados, el segundo es que no reconoce su problema, este es el tercero. No quiere someterse a procesos. Quiere buscar atajos, quiere más y más rápido. La cuarta radiografía del perezoso me llevó a mí a construir una palabra. Entonces les voy a compartir una nueva palabra para nuestra lengua castellana. Esta es la palabra: pobroso. Diccionario de la TAM. Pobroso. Pobre por perezoso. No es el primer acercamiento de Proverbios, pero sí está en Proverbios. En el campo del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Y los textos de Proverbios sobre el asunto de que quien no siembra no cosecha, quien en el invierno no se esforzó por trabajar su campo, nos recuerdan la exhortación de San Pablo: el que no trabaja, que no coma. Debemos hacer una aclaración. En el libro de Proverbios, no toda la pobreza es a causa de la pereza. Simultáneamente, la pobreza en el libro de Proverbios también se da a causa de la injusticia y de la opresión. Y espero que en el transcurso de la semana podamos ver más sobre eso. No podemos dejar de mencionar en el capítulo 6 del libro de Proverbios esa preciosa reflexión usando una metáfora de la vida. Ve a la hormiga, oh perezoso, 6:6. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Sí, las Sagradas Escrituras dicen que la persona muchas veces está teniendo problemas de salud, problemas de finanzas, problemas de relaciones interpersonales a causa de la pereza.
O díganme ustedes, varones, si no tendrían un mejor matrimonio si no le llevaran a su señora florecitas 1 o 2 veces por semana. Y muchos de nosotros reconocemos la razón por la que yo no lo hago es porque me da flojera, me da pereza. Yo sí pasé por allá, pero me da pereza. A veces es pereza emocional, porque vamos a tener a la esposa mirándonos con esos ojitos, ay mi amor, y a veces queremos evadir el contacto emocional, otras veces sencillamente porque vamos un tanto cansados, y significa parar, bajarse del bus, ir y comprar los 1000 pesos en florecitas, poner alguna notita y entregársela al esposo. Las Sagradas Escrituras sí nos exhortan que mucho de la falta de prosperidad en nuestras vidas no es porque hay una clase de unción milagrosa que cae en un lugar o en otro lugar, no, es porque nos llama a la diligencia en el buen uso de los recursos de tiempo, de los recursos del talento y de los recursos del dinero que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces aquí también hay un problema en la forma de actuar, y el perezoso, este es su diagnóstico. Cuarta palabrita para su rayita: no quiere asumir su responsabilidad. No quiere asumir su responsabilidad. 4 diagnósticos del libro de los Proverbios para pintarnos el perfil de un perezoso, confrontarnos en la fe. Una ilustración antes de hacer la conclusión. Yo tuve el honroso privilegio de crecer en una iglesia evangélica. De niño me llevaban a una iglesia evangélica, bautista, pequeñita, hasta que yo entré a la universidad. No tenía más que 60, 70 personas la iglesia, en toda su historia. Era pequeña la iglesia. Pero tuve el privilegio de estar en una hermosa comunidad conformada por familias, era una familia de familias. Todos nos conocíamos y nos queríamos mucho. Todavía conservamos muchos de nosotros profundos lazos de amistad a través de los años, y en la mayoría de los de esa época estamos en otros lugares, ministerios, trabajos, ciudades, otras partes. En esa época llamaban a la iglesia, recuerdo bien, porque mi papá años más tarde llegó a ser el pastor. Yo también tengo el privilegio de ser hijo del pastor. Y llamaban a la iglesia diciendo: ¿aló? ¿Esa es una iglesia evangélica? Sí, señora, ¿en qué le puedo servir? ¿Allá en esa iglesia hay algún albañil? Sí, y en esa iglesia había muchos albañiles. Sí, señora, ¿para qué necesitan albañil? Bueno, necesito un albañil. Y entonces uno pensaba, bueno, esta señora también quiere venir a la iglesia. Pues señora, pues venga el domingo a nuestro culto y por ahí. No, a mí no me interesa nada de esas cosas de esa religión, yo no me voy a cambiar de religión. Y a veces mi papá preguntaba, cuénteme, ¿por qué nos llama? Usted no quiere cambiar de religión, pero ¿por qué nos llama para preguntar por un albañil? Esta era la respuesta. 2 puntos, abro comillas. Porque en esa iglesia yo sé que la gente no dice mentiras, no le es infiel a la señora, no roba, no toma, no hace escándalos, no daña a los demás. Qué bueno. Ustedes son los mejores trabajadores que hay. Yo no me quiero volver evangélico porque yo no me voy a cambiar de religión, pero ustedes son los mejores trabajadores que hay. Eso fue hace más o menos 40 años. Hoy en día es todo lo contrario. Todo lo contrario. Trabajadores evangélicos que espiritualizan su trabajo, no cumplen sus tareas porque estaban escuchando a Marcos Witt. No estaban leyendo el Evangelio de Marcos, estaban escuchando a Marcos Witt. Por eso esa secretaria no hizo las tareas que le asignaron. Y lo peor de todo es que ella piensa que tiene la razón, porque así va a tener más unción en su vida, y así Dios la va a prosperar y va a prosperar esa empresa. Cuando Dios le dice, no seas perezosa, estás usando las cosas de Dios en una filosofía errónea para justificar que tú estás desobedeciendo a tu jefe
las funciones que te ha asignado. Conclusión. Quiero mostrarles una cosa en el capítulo 24. El libro de Proverbios es muy sabio en las repeticiones. Los estudiosos de